Gracias, Cecilia Levana, por estas precisiones en relación a esta foto del día de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hija Florencia. Cambiamos de tema, otro tema clave de la Argentina, el karma de la deuda, la noticia de que el gobierno decidió postergar el pago del capital del bono dual AF20. Estamos en comunicación con Daniel Artana, economista. Muy buenas tardes, Daniel, gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, es economista jefe de Fiel, Daniel. Bueno, Daniel, ¿cuál es su apreciación en relación al comunicado que emitió el gobierno acerca de la decisión y de la actitud de los acreedores? Cuestionando a algunos acreedores, sobre todo del extranjero, que no se allanaron a algún tipo de canje o de licitación. ¿Cómo lo ve usted? Mire, a ver, el palabrerío no sé si es muy relevante. O sea, uno está invitando a una negociación o una determinada oferta y el otro tiene la opción de decir que no. El gobierno, lo que yo creo que hay que analizar en el comunicado es, me parece que entre líneas están diciendo, esto era muy particular de este bono, porque hay otros vencimientos en pesos, y dan a entender como que van a intentar seguir intentando renovar y construir lo que se llama la curva de pesos. Claro. No es que la decisión que tomó hoy no necesariamente uno tiene que esperar que van a hacer lo mismo con los próximos vencimientos de pesos, que recordemos que van a un ritmo de algo más de 100.000 millones de pesos, claro, en febrero, marzo y abril, ¿no? Daniel, este bono era especial porque parte de su valor o de lo que se capitalizaba estaba atado al dólar, ¿no? Al valor del dólar. Esto lo hacía distinto. Se llamaba bono dual porque podía elegirse o dólar o un índice doméstico, y además tenía otra característica, que una parte importante estaba en manos de fondos extranjeros, claro, con lo cual el reperfilamiento de la deuda en pesos que ocurrió el año pasado generó mucho ruido, porque en los fondos que invierten a corto plazo en general había provincias y empresas, además de personas que estacionaban su liquidez, su sobrante de liquidez, que por ahí tenían, no sé, un sobrante de liquidez la segunda quincena del mes, lo juntaban para pagar los sueldos los primeros días del mes. Claro. Bueno, cuando eso se reperfiló por varios meses, le generó un lío importante en empresas y en provincias, que después se fue flexibilizando para algunas provincias. Pero Daniel, uno podría... Ahí no habría este daño ahora, porque si lo tienen tenedores extranjeros, lo que está el daño es que obviamente contaminó, hoy se cayeron los bonos, claro, la deuda en general, ¿no? Y aumentó el riesgo país también. Daniel, ¿se puede considerar que este es un primer default de alguna manera? Bueno, es un reperfilamiento. Si uno considera que el reperfilamiento como es en realidad es no cumplir con lo que estaba pactado, con lo cual esto ya se había hecho el año pasado con el gobierno anterior, es decir, es un incumplimiento y como tal tiene que ser considerado, o sea, como default, incumplimiento, porque se buscó la palabra reperfilamiento, pero en la medida que no es voluntario. Ahora, lo que pasa es que eso está hecho, son bonos que están emitidos bajo ley argentina. Claro. Y bueno, uno tiene que litigar en tribunales que tienen argentinos, que tienen por ahí la legislación le genera menos protección al acreedor que un bono ley Nueva York. Claro. Ahora, en comparación con la estrategia, pero el final que tuvo la negociación del gobernador Axel Kicillof, que amenazó con no pagar, con correr los plazos del pago de capital y finalmente terminó pagando. La estrategia del gobierno nacional, del Poder Ejecutivo Nacional, parece ser distinta. Corrió finalmente el pago del capital. ¿Eso habla de dos modos diferentes? Uno parece más blando pero termina siendo más duro, y Kicillof, por el contrario, parecía más duro pero terminó siendo más blando. Bueno, lo que pasa es que son eventos que, o sea, lo que la decisión de la provincia de Buenos Aires, como en alguna medida se dijo que estaba por lo menos hablada con el gobierno nacional, generaba un problema también para el gobierno nacional, porque este no es el único vencimiento que tiene. Entonces, claro, yo digo, ofrezco un canje, no me lo agarran y después pago. La señal era que, o sea, hoy no hay mucha gente que esté desesperada por comprar deuda argentina, ni en pesos ni en dólares, claro, sino más bien todo lo contrario. Entonces, si uno da la sensación de que en definitiva hasta el 31 de marzo era Juan Paganini, bueno, del otro lado le iban a decir siempre que no. Yo creo que algo de eso debe haber pesado también. Y yo creo que en la decisión del gobierno seguramente miraron los vencimientos que tienen en las próximas semanas. Y bueno, entonces, esto puede decir, ¿por qué no emiten y pagan? Total, esto es 5% de la base monetaria. Bueno, los vencimientos, claro, acá a fin de marzo son 26% de la base monetaria.
es otra dimensión. Es decir, yo creo que estaban obligados a mirar todo. Yo con esto no estoy diciendo que lo que decidieron hoy está bien, digamos, tiene costos también, pero digamos que uno lo tiene que enmarcar en un contexto donde uno venía del traspié de la provincia de Buenos Aires, que se manejó muy mal. Entonces hizo una amenaza, es un blef que le salió mal, digamos. Bueno, ahora el gobierno amenazó, alguna gente creyó que iba a ser un blef y bueno, terminó reperfilando. Ahora hay que esperar a la próxima vencimiento de pesos y seguramente ofrecerán algún canje y va a haber más adhesión que la que tuvo el canje que se intentó fallidamente con este bono que había entrado alrededor del 10%. Claro, que se fue considerado desierto. Ahora, Daniel, ¿cuál es el mayor costo, no? Porque por un lado está, como usted decía, emitir, o por otro lado está reperfilar, defaultear, con impacto en riesgo país, en el valor de los bonos, de las acciones en general. ¿Cuál es el mejor camino en este contexto tan complejo? Bueno, miren, obviamente voy a decir una obviedad y hoy no tiene arreglo eso. Lo mejor es no meterse en estos líos, ¿no es cierto? Porque pero ya estamos acá, claro. Pero ya estamos en el lío. Claro. El lío de la deuda argentina es bastante importante porque uno tiene bonos bajo distinta legislación. Para simplificar, ley argentina, ley Nueva York, pero hay otras legislaciones también. De bonos emitidos en moneda local, en pesos, bonos emitidos en dólares, en euros, en yenes, bueno, y cada cual tiene una legislación distinta. Y los acreedores tienen mayor capacidad de generarnos daños, se van a generar daños obviamente si no cobran, pero si uno va a un litigio en Nueva York, sabemos que al final terminan cobrando una suma increíble, por lo tanto uno tiene que tener cuidado porque tampoco quiere meter al país en una negociación en la cual uno después tiene todas las que perder. Y recordemos que si uno entra en default, porque hay mucha gente que dice, bueno, vivimos el 2003, 2005 default y no pasó nada. Bueno, no, hubo una circunstancia muy particular. Eso coincidió con un boom de la economía brasileña, medido en dólares, que crecía 20-25% ahora en dólares. Claro. Y además después empezó a subir fuerte el precio de las commodities. Claro, las tasas chinas, ¿no? Crecimiento de tasas chinas. La economía tenía algo de afuera que le compensaba el daño. El default que ya venía hace años, al principio del año 2002, ¿no? Claro. Entonces como que se había decantado un poco. Acá el problema del gobierno, si entra en default, es que va a sufrir alguna consecuencia negativa para la economía. Porque en general, ¿qué pasa? Un país en default no es que simplemente no le prestan plata a la deuda, no se consigue deuda. A ver, el problema para las empresas, pues en general usted está viendo que hoy por hoy le cuesta a las empresas líderes de la Argentina colocar sumas importantes de dinero. Festejamos, no sé, YPF colocó 100 millones de dólares, por decir un número que es insignificante. Y además también condiciona a la gente que invierte fondos propios, porque en un país en default uno sabe que el riesgo del manotazo del gobierno está. Entonces, ojo con subestimar los costos del default. O sea, ahora, lo que le conviene es arreglar ahora. Obviamente es un arreglo que no terminemos volviendo a tener el mismo problema dentro de 2 años. Están, bueno, ahí los costos del default que parecen poder patearse de alguna manera hacia adelante comparado con los costos de emitir y el pase directo a precios con inflación, eventualmente con hiperinflación. ¿Ese costo que se paga más en el corto plazo es el que está mirando el gobierno? Bueno, no lo sé. Yo lo que digo es que obviamente que nadie está pensando que uno puede pagar todos los vencimientos de deuda con emisión, porque la deuda en dólares como uno tiene que conseguir los dólares, digamos, comprar los dólares con emisión, tampoco alcanzaría, digamos. Yo lo que quiero decir es, acá, y por eso le dije, hay una discusión de la deuda en pesos, una discusión de la deuda en dólares. Querer pagar la deuda en pesos con emisión generaría un problema. Entonces, para la decisión que se tomó hoy en alguna medida, yo creo que el gobierno ponderó eso, no por el vencimiento de hoy, como le dije antes, que es 5% de emisión, por ahí se podía absorber. Estamos hablando de vencimientos en pesos a lo largo del año por sumas importantes, números que son de alrededor de 100.000 millones ahora inmediatos por mes y después salta en algún momento en medio de año, es una cifra mucho más importante. Entonces tampoco el gobierno podía alegremente pagar con emisión. Claro. Entonces en realidad había una decisión compleja que tomar, pero además está dentro de una negociación global donde el gobierno había quedado con una debilidad después de la negociación de la provincia de Buenos Aires. Eso fue un daño importante. Usted está señalando que esa negociación fallida del gobernador Kicillof fue un daño importante para la estrategia general. Yo le decía hoy a un colega suyo a la mañana que esta es una cuestión para manejar con criterio profesional, no con discurso de barricada. Los discursos de barricada no sirven acá. Claro. Sirven para la gilada, como decimos en el barrio, no le resuelve el problema. Esto un discurso en sentido político no le va a resolver el problema. Además, cuando uno está diciendo, tengo un problema de deuda, que lo ha dicho tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial, más allá que le echen la culpa al gobierno anterior, que puede ser, pero esto no es lo que estamos discutiendo ahora,
y que quiero arreglar. Claro. Porque si hubieran dicho voy a defaultear, hubieran defaulteado de entrada y ni siquiera hubiera ofrecido pagar los 27 millones de intereses que ofreció pagar Kicillof de entrada. Si uno quiere arreglar, lo mejor es mantener una conversación y evitar los discursos de barricada. El otro lado es gente profesional que hace sus cuentas, tiene sus responsabilidades, tiene que rendir cuentas, porque esto no es que un fondo arregle, está manejando plata de otro. Claro. Entonces usted no puede aceptar cualquier cosa. En algún momento también uno cuando negocia, más allá de que tiene su posición y la tiene que defender, tiene que también ponerse en el lugar del otro, porque hay ciertas cosas que el otro no puede aceptar aunque quiera. Claro. ¿Me entiendes? Entonces es un tema para manejar con un criterio profesional. Y yo creo que eso, por lo menos, me parece que en la Nación han intentado, más allá del incidente de hoy, manejarlo distinto que la provincia. En alguna medida se han comido un costo por una decisión de la provincia que me parece que no manejó mal la provincia. Daniel, la última pregunta. En las redes sociales, donde todo el mundo toma partido, había una síntesis de la situación económica que se está viviendo hoy y de la estrategia del gobierno, expresada en este sentido. Este gobierno, el cuarto kirchnerismo, sostenía alguien, es ajuste sin crédito. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, en realidad yo diría, tomaron algunas decisiones de subir impuestos, pero también aumentaron el gasto. En realidad yo creo que eso para la coalición de gobierno les resultó fácil, porque en realidad fueron sobre los que ellos creen que son los votantes de la oposición. Subieron retenciones al campo, subieron impuestos a la riqueza, sí pusieron un impuesto a la gente que compra dólares, que vayan al exterior, que bueno, ahí debe haber de todo, pero... Sí, a los jubilados de cierto nivel. Claro. Si lo quieren analizar desde el punto de vista... Por eso es una... A ver, si fíjese que es que tampoco sabemos el efecto fiscal de esto final. Y terminaron jorobando a los jubilados que están por arriba de la mínima, que también es posible que sean más votantes. Entonces, desde el punto de vista político no les resultó tan costoso. Claro. Ahora, desde el punto de vista del discurso, no voy a ajustar, en realidad si usted lo mira desde la macroeconomía, el jubilado que está por arriba de la mínima o el que paga impuestos a la riqueza también consume e invierte. Entonces el efecto sobre la demanda agregada no es porque le doy un peso al de abajo tenga un efecto muy distinto que el peso que le saco al de arriba. Puede haber algún efecto, pero es marginal. El gobierno en alguna medida cambió el discurso, pero la verdad es que como no hay un programa fiscal y no hay presupuesto, no sabemos qué es lo que el gobierno tiene en la cabeza. Lo sabremos dentro de unos días cuando anuncien la propuesta de la deuda. Muchísimas gracias, Daniel Artana, por estas precisiones sobre un tema que preocupa. Muy buenas tardes, gracias por su tiempo. Bueno, cambiamos de tema. Liderazgos peronistas.